¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente nos encontramos en otra sesión clase más para darle continuidad a nuestra asignatura de Derecho Mercantil. En este, en este segmento vamos a analizar propiamente la secuencia que hemos estado llevando de los títulos valor o títulos ejecutivos. En la sesión pasada, recordemos un poquito haber visto el título de crédito, y ahí sí me refiero como un título de crédito, como a la letra de cambio, ¿sale? Porque sí representa, yo me gusta hacer la mención o separar en cuanto a si es una referencia a un título de crédito, porque sí constituye un crédito, o un título ejecutivo, o un título valor, porque es referencia a un documento que tiene un valor intrínseco, que ya vimos obviamente también las características de los títulos, bueno, de los títulos valor, ¿no? De los documentos que contienen la literalidad y obviamente también otras características que los hacen documentos ejecutivos y también la razón por la cual son ejecutivos. Recordando un poquito respecto a esta razón, es precisamente pues porque en ellos contiene un valor cuantificado, ¿sale? Que se puede ejercitar esa acción o ejercitar ese cobro, por ejemplo, de esa cantidad de dinero en un determinado momento, de forma extrajudicial o de forma judicial. Entonces, hasta ahí yo creo que vamos bien en referencia a lo establecido en títulos de crédito, títulos valor. Sin embargo, bueno, sí son contemplados, por ejemplo, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como ello, como títulos de crédito, sus características, y viene también el pagaré junto con la letra de cambio, el cheque, los bonos, etcétera. Entonces, creo que a mí sí me parece correcto empezar a hacer esas distinciones. A lo mejor también, ¿no? Mi opinión eh, se puede asimilar a la de otros juristas o doctrinarios que tengan la misma ideología en cuanto a hacer la separación de títulos de crédito y los títulos valor. No, yo los englobaría todos son títulos valor, por supuesto, porque tienen una cantidad intrínseca contemplada en ese documento. Que sus características ya los hagan pues un poquito diferentes o diversos, bueno, pues es una, yo creo que depende ahí de varios factores, ¿no? Si lo convierte en una letra de cambio, si lo convierte en un pagaré, si lo convierte en un cheque, bueno, pues ahí sí es diferente. Pero bueno, en la sesión clase pasada, retomando a lo anterior, vimos lo que es característico de una letra de cambio y todas, a lo mejor no todos, pero los artículos creo que más significativos respecto a la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente y que es una ley federal, este, respecto a esos lineamientos. Pero ahora, en esta sesión clase, me voy a referir a el siguiente documento que en este sí me permito hacerles el conocimiento que está pues más en uso, ¿no? En la actualidad es mucho más factible observar en casos reales que se maneja mucho más el pagaré que la letra de cambio. Sin embargo, la letra de cambio, aunque cayó un poquito en desuso, no significa que no esté vigente o que no esté regulada o que ya el hecho de que digamos, bueno, pues ya pasó de moda es otra circunstancia distinta. Yo creo que no es tanto la moda, sino también hacer referencia a la viabilidad, ¿no? La facilidad a lo mejor para poder manejar este tipo de títulos valor. Entonces, bueno, pues ya hice un poquito de referencia porque yo lo veía un poquito más diferente. Aquí, pues ahí básicamente la letra de cambio, tres participantes, que es el girador, el girado y el beneficiario, en los cuales los tres pueden ser distintos, pero cabe la posibilidad de que solamente existan dos. Aquí es cuando estamos hablando de una deuda, ¿sale? Una deuda que imagínense, participan tres personas. Yo le ordeno al personaje número B, bueno, número, ¿no? El número 2, que le pague
al personaje número 3, la cantidad de 15,000 pesos. Evidentemente el personaje número 3, si yo le giro una letra de cambio, pues tendrá que ir con el personaje número 2 y decirle, mira, aquí está una orden de pago a mi favor y la tienes que aceptar. Entonces, el aceptar implica también una firma, implica que tienen que estar, obviamente, pues bien definidos aquellos sujetos, a menos que sean al portador, que también ya verificamos un poquito respecto a esta circunstancia de ser al portador. Y, y bueno, son esas características que creo que son un poquito más difíciles si es que se trata de un adeudo, ¿sale? Entonces, el pagaré lo facilita mucho más porque solamente es el deudor con el acreedor, punto. Entonces, si interviene un tercero, bueno, va a intervenir en su calidad de aval, pero eso ya lo vamos a observar en el análisis del título ejecutivo mercantil denominado pagaré. Y que, bueno, tiene muchas especificaciones idénticas o regulaciones idénticas a la letra de cambio. Por eso lo vamos a estar analizando un poquito más a fondo también o a estar comparando, pero no quiero que nos confundamos en relación a que pues son documentos básicamente iguales o idénticos porque no lo son. ¿Sale? Vamos a tratar de reconocer pues el valor intrínseco o las características particulares de cada uno que los hacen diferentes, pero también a las circunstancias que los pueden hacer similares, ¿no? En determinado momento yo creo que sí es necesario poder hacer o mostrar un cuadro comparativo respecto a estos títulos valor. Creo que sería bastante idóneo o ideal si es que queda algún tipo de duda o pregunta. De todas formas, pues la invitación sigue siendo pues en la misma línea de poder consultarme cualquier duda que se pueda generar dentro de estos temas que vamos desarrollando, dentro de alguna investigación, dentro de lo que pueda surgir respecto al análisis que ustedes mismos pues puedan ir realizando. Entonces voy a compartir en este momento una diapositiva que todo este material lo pueden estar encontrando pues en la propia plataforma. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con el pagaré. Bueno, dentro del pagaré podemos obtener, perdón, aquí, bueno, me voy a a la primera diapositiva para que lo podamos verificar. Aquí tenemos un pagaré muy pequeño. En realidad no hay que sacarnos de contexto en relación a que pues vamos a ir analizando poco a poco. Y de hecho, bueno, si lo podemos hacer más grande, cuando ustedes descarguen la diapositiva, pues se va a ver un poquito borroso. Pero vamos a ver para eso las características que la ley menciona dentro de lo que es el pagaré y también pues un poquito, ¿no? De una cierta descripción doctrinal. Me parecería muy interesante para que podamos valorar pues cada una de estas circunstancias que pueda obtener. Entonces, bueno, pues pasaré a la segunda diapositiva. Ay, no, cambia. Listo. Es más, yo creo que en presentación con diapositiva. Un momentito. Bien. Aquí me gusta colocar un poquito las... Ay, caray. Bueno, aquí de todas formas, la protagonista es la diapositiva, ¿no? Pero de todos, sin embargo, bueno, pues vamos a atender a las circunstancias del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que también la encuentran en el apartado de recursos de nuestra plataforma o nuestra página. Así como estas sesiones, clases grabadas que las podemos encontrar directamente en el canal de YouTube, en el Centro Universitario Jaler Online, o yo las jalo también en nuestra plataforma en una lección que se llama sesiones clase grabadas o aula virtual. Entonces, que es la número 2 y que ahí vamos a encontrarlas pues cronológicamente sin ningún problema. En el artículo 170 de esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tenemos, número 1, los requisitos
yo creo que los más esenciales, perdón, aquí ya no hice referencia, me regreso un poquito a la uno, porque ¿por qué viene en capítulo 3? Bueno, dentro de las propias leyes se rigen a través de títulos, capítulos y secciones, y bueno, las podemos ir seccionando o dividiendo en este sentido. Aquí el capítulo 3 se denomina así, del pagaré. Así lo encontramos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es único y exclusivo para el pagaré, ¿sale? Entonces, esa es la razón por qué viene capítulo 3, porque lo tomé de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora sí, dentro de este capítulo 3 me viene el artículo 170. Si bien es cierto que los artículos vienen corridos del 1 al 1000 y tantos, obviamente, no, del 1000 y tantos estoy creo que exagerando, porque es la Ley General de las Operaciones de Crédito, el Código Mercantil sí alcanza y supera los 1000 artículos, pero bueno, el 170 menciona y está relativamente, pues hablando sobre el pagaré. El 169 me parece que todavía fue referente a la letra de cambio, pero aquí ya son los requisitos que el pagaré debe contener. Entonces, sin estos 6 requisitos, el pagaré pues sencillamente carece de su elemento o su esencia de existencia, ¿no? No podría existir un pagaré si es que carece de algunos de sus elementos. Vamos a ver qué se necesita para que se pueda llamar o denominar pagaré a estos títulos valor o que se le puede imprimir ese valor a cualquier tipo de hoja, documento, servilleta, como ya lo he venido mencionando de anterioridad, no lo hace pues un papel especial como lo es el papel moneda. Así es que quitémonos un poquito esa idea de nuestra cabeza y vamos a adecuarnos a que son los requisitos que la ley me pide para poderlos considerar como documentos valor. El artículo 170 menciona el pagaré debe contener fracción primera o requisito primero, es la mención de ser pagaré inserta en el documento. Fracción segunda, la promesa incondicional de pagar una suerte determinada de dinero. Fracción tercera, el nombre de la persona a quien ha de pagarse o ha de hacerse el pago. Fracción cuarta, la época y el lugar de pago. Fracción quinta, la fecha y el lugar en que se suscriba o se firme el documento. Y fracción sexta, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Y bueno, esos creo que son requisitos bastante sencillos, ¿no? Que en un pedacito de papel lo podemos colocar sin mayor problema. De hecho, bueno, déjenme mencionarles. De aquí, curiosamente, tengo no creo que se vea, pero voy a mostrar a ver si se puede ver. Bueno, más o menos, por el fondo no se ve mucho. Pero bueno, en este pedazo de papel, como ven, es muy pequeño. Bueno, si lo acerco así un poquito más, empieza a desvanecerse y es como si hiciera magia, ¿no? No, en este pedazo de papel, como ven, es muy chiquito. Aquí hasta arriba dice pagaré, ¿ok? Después menciona, en realidad fue una bromita que me jugaron en el sentido de que yo había firmado un papel, de hecho está atrás, puse atrás de qué, de una factura. Esta es una factura. Sale que, bueno, vamos a ver también, es un documento mercantil, entonces no estamos muy alejados de la circunstancia mercantil. Mira, ya se quitó mi fondo por estar mostrando, yo ahora me veo medio rara. Pero bueno, esta es una factura ahorita que regrese, a ver si tapo la cámara, regrese, listo, ya regreso. Y se quitó el fondo nuevamente, pues no pasa nada. Esto es una factura, entonces, de hecho es una factura de un comprobante fiscal, por supuesto, comprobante fiscal digital por internet llamados CFDI. Bueno, atrás de este documento que en realidad ya no tenía uso para mí, hice mi firma. Estaba con una amiga abogada y ella pues se le hizo también, pues no sé, a manera de broma en realidad, le colocó, empezó a escribir arriba de mi firma, porque bueno, estamos mencionando como las dificultades de la misma. Pues sí, una plática yo creo que coloquial un poquito, en el sentido de que firmas, bueno, pues pueden ser falsificables, yo creo que con facilidad, o otras
pues con mayor dificultad, ¿no? Para cualquier persona. Entonces coloqué mi firma y arriba yo veo que empieza a escribir y digo, ah, caray, y sí, en realidad era mi firma. Le pone hasta arriba, pagaré. Y pone mi nombre completo, dice, doy la orden incondicional de pago, de pagar la cantidad de, y dejó el espacio en blanco porque, bueno, no se le ocurrió una cantidad y además era pues una broma, ¿no? Entonces dejó un espacio en blanco a, y ya me coloca su nombre completo, ¿no? A fulanita de tal. Entonces, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Y pues abajo estaba, inmediatamente abajo de esta leyenda estaba mi firma. Entonces, ¿qué puedo rescatar? Y es un documento, o sea, está atrás de una factura, si lo pude haber hecho en una servilleta y tendría la misma valía. Bueno, voy a apagar un poquito la cámara porque a ver si se puede poner, me gusta mi fondo y vean aquí mi chamarra porque se hace un poquito de frío. A ver si así agarra la onda esta situación. Pero a lo que voy es precisamente pues lo que implica, ¿no? Toda esta circunstancia de hacerlo en cualquier documento. Entonces, en ese momento, y ese espacio en blanco no me lo mostró, y yo igual, o sea, siguiendo la broma o tomando a ver si ya se puso, listo, regresó a mi fondo, que de hecho aquí se ve atrás el jaler, que bueno, no se ve absolutamente, me agrada también el fondo natural que tengo, pero pues como que la costumbre, ¿no? Aparte, el colorcito me agrada más en cuanto al fondo. Eso sí, que luego se está quitando, pero pues no pasa nada. La situación es, vamos a ver si este pequeño documento cumple con, ya no lo voy a enseñar tanto porque se me quita el fondo otra vez, cumple con los requisitos enumerados en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Número 1 me dice, para hacer un pagaré debe contener 1. La mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. Les dije, hasta arriba puso la palabra pagaré. Ok, a una palomita en ese sentido. 2. La promesa incondicional de pagar una determinada cantidad de dinero. De hecho, colocó, o sea, puso mi nombre completo, doy la orden incondicional de pagar la cantidad de, entonces, orden o promesa incondicional ya está inserta, ¿sale? Entonces, a la orden, ¿por qué? Porque obviamente si ella tuviera este documento, pues, ¿sabes qué? Mira, yo tengo el documento que vale. ¿Cuánto vale? De pagar la cantidad de... Le dejó el espacio en blanco, pero yo le llené con 1 peso. Entonces dije, bueno, al menos si lo voy a ejecutar, bueno, pues que sea por 1 peso y en este acto pues hago procedo al pago, ¿no? Porque pues es un compromiso, es una promesa incondicional de pago, ¿ok? Ya viene la cantidad, ¿no? Palomita al segundo requisito. 3, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Dije, bueno, doy la orden incondicional de pago a fulanita de tal, que es esta persona, mi amiga, que también es abogada, que bueno, pues hizo la bromista, ¿no? Y puso su nombre completo también. Dije, bueno, y requisito número 3, palomita. La época y el lugar de pago. La época y el lugar de pago. Puso coma en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ok. 4 dice, obviamente, bueno, aquí, ojo con esto, la época y el lugar de pago. No, o sea, creo que aquí sí faltó, más bien faltó eso, ¿no? Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se ajustaría más bien a la fracción quinta, que es la fecha y el lugar en que se suscribe el documento y la firma del suscriptor. Ok, tiene 5 requisitos de los 6 que solicitó. Evidentemente no le di mucho espacio tampoco para que escribiera, porque este es el inicio, ni recuerdo el inicio de la hoja. Y inmediatamente abajito está mi firma. Entonces, cumple con 5 de 6, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Si faltan los requisitos, la ley también, qué es lo que hace mención al respecto. Y por supuesto también lo que hace mención la jurisprudencia, me parece muy interesante observar también lo que la jurisprudencia pueda referirse respecto a eso. Bueno, cumple 5 de 6, pero de todas maneras vamos a ver un pagaré ya un poquito más en forma,
cómo es que se puede suscribir. Menciona, si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, ¿ok? Que es época y el lugar de pago. Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, como este ejemplo que les acabo de poner, que de un juego salió un ejemplo real y verídico, o puede salir un ejemplo real o verídico, si ese papel, aunque por el lado anverso sea una factura que ya no sirva, créanme que es un pagaré que se puede ejecutar en un juzgado. Que sí, a lo mejor está extraño, ¿no? La forma en la que se hace, incluso está un poquito feo, ¿no? Porque ya viene igual, como es un documento que no se ve, viene también con era nada más un papelito para poner unas claves ahí, pero después se nos fue ahí, como que se nos hizo chistoso hacer ese tipo de circunstancias, ¿no? Unas risas que también ahí teníamos, pero bueno, eh, se considerará pagadero a la vista. Si no indica el lugar de su pago, como este ejemplo, se tendrá como tal el domicilio del que lo suscribe. Entonces, evidentemente, esto se sujeta a los juzgados, a la competencia judicial de los juzgados de Cuautitlán Izcalli, por supuesto, porque no menciona el lugar de pago. Entonces, hay que tener también ese tipo de consideración, pues a la vista, ¿no? Entonces, es un pagaré, por supuesto, surte efectos, por supuesto, pero no trae el lugar, la época y el lugar de pago. Ah, bueno, pero está aplicando el artículo 171, que es el que sigue. Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considera pagadero a la vista, es decir, en el momento en que ella lo quiere ejecutar. Lo puede hacer, así sea en ese mismo instante, al día siguiente, en un mes, en 2 meses. ¿Por qué? Porque está omitiendo en realidad esa información importante del lugar de pago. Las siguientes, los pagares exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los, ¿qué es esto, no? Dentro de los 6 meses que sigan. De hecho no trae fecha. El Cuautitlán Izcalli, Estado de México, sí, no trae fecha de suscripción, sino diría, pues empezaría a contar, ¿no? La fecha de vencimiento. Pero no, en realidad sí le faltó la mención de ser pagaré, la profesión, el nombre de la persona, la época y lugar de pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento. Fecha, no está fechado, trae el lugar, pero ok. Bueno, pues le faltó esa pequeña parte igual. Eh, Dice el pagar exigible a cierto plazo, sería pagadero a la orden. eh, de la vista deben ser presentados de los 6 meses que sigan a su fecha. La presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha de vencimiento y se comprobará en los términos del párrafo final del artículo 82. Más al ratito, digo, un poquito después, cuando ya avancemos un poquito más, quiero también hacer mención de las acciones que se generan del cobro de los títulos de crédito, específicamente, por ejemplo, de los títulos, como lo es el pagaré, la letra de cambio y sus especificaciones, del por qué me está diciendo que es exigible a partir de los 6 meses. Recordando, pues, evidentemente nuestras menciones, ¿no? De lo que es la prescripción, preclusión, etcétera. Preclusión ahorita lo vamos a dejar, perdón, afuera de esta circunstancia, pero empiezan a prescribir derechos. Y es a lo que se refiere, ¿no? Dice en los términos del párrafo final del artículo 82, habría que remitirnos al 82 para ver qué es lo que dice, pero momentáneamente lo vamos a dejar en stand-by para que ustedes, evidentemente, de lo que es la ley, pues puedan ahondar más en el tema. La siguiente diapositiva es una secuencia también de los supuestos que menciona el pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliatario y a falta del domiciliatario designado al suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio. Está un poquito enredado si es que lo leemos, pues a lo mejor incluso un poquito rápido. El pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliatario y a falta del domiciliatario designado al suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio.
incluso hasta como para una adivinanza, un trabalenguas o algo así por tanto referencia al domicilio, pero es precisamente por los requisitos que acaba de mencionar. Si en más bien es el lugar en que ha de hacerse el pago. Si el pagaré que menciona el lugar en que ha de hacerse el pago, evidentemente debe ser presentado para su pago a la persona y en el lugar que está mencionado dentro de ese título valor, ¿no? Y evidentemente se lo debe presentar al deudor, a quien se comprometió en esa promesa incondicional de pago. Dice, y a falta de esta persona designada al suscriptor del mismo en el lugar señalado como el domicilio para hacerse efectivo el propio pagaré. Esta es una de las, yo creo que de las condiciones o causas específicas del pagaré que a veces no se hacen mención en este pequeño parrafito que acabo de leer de este documento, me refiero a este documento, pudiera no hacer referencia a este pequeño párrafo, que acabo también de darle lectura, que estoy subrayando en este momento, pudiera no tener inclusive pues relación. Sin embargo, no es la única especie o formas de realizar o redactar pagarés, y eso también quiero que lo veamos. En algún momento, incluso nosotros en esta misma sesión clase, y podemos hacer un formato de un pagaré, pero primero tenemos que tener pues bastante claridad de los requisitos legales, tenemos que tener bastante claridad de los supuestos que la ley me hace mención para verificar qué contenido sí está regulado, qué contenido pues evidentemente pues es legal y qué contenido no, porque puedo incluso yo poner el interés. Aquí no, en el ejemplo pues de broma, no menciona ningún interés. Entonces, a falta de todos esos detalles que no tiene mención, bueno, pues la ley también lo regula. ¿Por qué? Porque sí hay casos, ¿no? En los cuales a lo mejor las partes no tienen la menor idea de cómo suscribir, cómo redactar un pagaré y a él se la avientan al chanfle, ¿no? Al cómo salga y al momento de cobro el deudor se hace pues bien pato y ya no paga. Entonces, hay que empezar a hacer el cobro judicial. Dentro del cobro judicial, bueno, pues el juez se va a dar cuenta de la legalidad, veracidad, de los requisitos que contiene o de los requisitos que le hace falta y bueno, de esas cosas especiales que le pudieran hacer falta, ¿no? Que como lo menciona acá, el pagaré domiciliado, ¿no? Por ejemplo, como es como un subtipo de lo que hemos estado mencionando. Ahora, menciona el protesto. El protesto es una figura jurídica que ya hemos visto con la letra de cambio, que se tiene que protestar. ¿Quién protesta? Pues el que debe de hacer el pago, ¿sale? El deudor. Bueno, hay tipos de protesto en realidad y esto creo que no es una constante que se haga en todos los documentos que vamos a estar haciendo mención. Quiero aquí hacer un paréntesis en cuanto al cheque. Por ejemplo, eh, pues el cheque uno lo cobra en el banco, pero el banco no es el deudor. Al banco se le da la orden porque por supuesto que ahí está la cuenta bancaria de un cuentaviente de uno de sus clientes que evidentemente pues está haciendo la orden de que de su cuenta se le dé al portador del cheque determinada cantidad de dinero y el banco lo tiene que cumplir porque es una orden de pago, pero no, el banco no es el deudor. Ojo con lo que estoy mencionando. Y el banco dice, si la cuenta no tiene fondos, el banco va a decir, ¿sabes qué? Mira, no te lo voy a pagar porque no hay fondos. Y ese es el protesto del banco, ¿sale? El banco es el que está protestando. Pero aquí, en cuanto a, en realidad, el cheque me parece no es un título de crédito, sino es un título valor. ¿Sale? Porque aquí no, posiblemente surgió como una deuda, ¿no? Pero no contiene en ella la promesa incondicional de pago, ni mucho menos, como lo es el pagaré, como lo es eh, la letra de cambio. Espero darme a entender, si no, bueno, pues manifiéstenmelo. Dice, el protesto por falta de pago
debe levantarse en el domicilio fijado en el documento. Por supuesto que es levantarse. En el mismo documento no se pagó por la razón, obviamente, pues no fue pagado en fecha tal por fulanito de tal. Entonces se tiene que asentar, ¿no? Dice, y sumisión cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor mismo, el que firmó ese pagaré, producirá la caducidad de las acciones por el pagaré por el pagaré competan al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. Entonces, ¿qué implica caducidad de las acciones? Bueno, creo que esto también es una pérdida de derechos. Caduca la acción en cuanto a se pierde el derecho de accionar que el mismo pagaré te lo da, ¿no? Y que obviamente pues el tenedor o el que posee el documento está facultado para poder ejercitar en contra de los endosantes. ¿Quiénes son los endosantes? Las personas que firmaron o que transmitieron en su efecto de circulación ese título valor, ¿no? Si yo le doy la vuelta a este documento y pongo quién es el acreedor aquí, bueno, pues es mi amiguita la chistosa, ¿no? Entonces, si mi amiguita la chistosa le pone su nombre completo, yo endoso ya vimos los tipos de endoso, propiedad, garantía y procuración. Endoso en propiedad a favor de fulanito de tal en Cuautitlán Izcalli, o en Melchorocampo, o en Coyotepec, o en Teoloyucan, o en Tepozotlán, o en el lugar, evidentemente, en donde se haga, ¿no? La Ciudad de México, a los tantos días del mes de octubre del 2022, o en la fecha en la que se dé. Entonces, esa es una forma de decir, bueno, ya está aquí en el documento que se lo cedí en propiedad a fulanito de tal. Entonces, no nada más es cedérselo, sino que se lo transfiero físicamente, pues para que él pueda ejercer la acción que pueda corresponder o que nace del derecho de ese título de crédito, ¿sale? Entonces, es esa, ¿no? Que eso caducan las acciones que por el pagaré competen al tenedor, al que tiene el título de crédito en contra de los endosantes y contra el suscriptor, ¿no? El que firma, el que suscribe. Salvo ese caso, el tenedor no está obligado para conservar sus acciones y derechos contra el suscriptor, ni a presentar el pagaré a su vencimiento, ni a protestarlo por su falta de pago. Esa es la circunstancia, las circunstancias de lo que hemos estado mencionando, ¿no? Y también lo que hace mención la ley. Y bueno, ya casi terminamos con este apartado que me parece también interesante poderlos pues hacer mención y a lo mejor regresarnos un poquito, pero no creo que sea la idea porque evidentemente son artículos que tal vez ustedes ya analizaron, tal vez no, no lo sé, pero bueno, se quedan igual pendientes porque son los mismos que regulan las cuestiones de la letra de cambio, pero no son los mismos, pero son aplicables al pagaré. No está mencionando, si no en realidad fuera una misma, un mismo título valor, ¿no? ¿Y para qué hacer una subclasificación? Si es como si fuera un sinónimo o a la letra de cambio también se le conoce como pagaré, aunque hay personas todavía, y reconozco también que siguen, y yo conozco también personas que siguen haciendo mención, te presentan un pagaré, ¿no? Se hace a lo mejor un préstamo, ¿sabes qué? Fírmame un pagaré, bueno, fírmame una letra, hacen mención todavía de las letras. ¿Por qué? Porque anteriormente eran mucho más comunes. Hoy en día ya no. Y te están dando a firmar un pagaré. En realidad no es una letra, es un pagaré. Pero bueno, las funciones pues son muy similares a lo que es una letra y por eso dice son aplicables al pagaré en lo conducente los artículos 77, párrafo final. 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafo segundo, tercero y cuarto. O sea, específicamente nos está dando cuáles sí rigen e inclusive en cuanto a párrafos. Los anteriores, o bueno, los no mencionados, solamente son exclusivos y aplicables para la propia letra de cambio.
Y dice los párrafos según tercero, 148, 149, 150, fracciones 2, 3, 151 al 162. En su totalidad, cuando menciona, bueno, pues vámonos de corridito. Y 164 al 169, porque veamos que el 170, ¿qué menciona? Pues ya lo que es el pagaré en sí. Dice, para los efectos del artículo 152 bueno, más bien es importante, va a decir, el importe del pagaré, que es la cantidad que contiene el pagaré, comprenderá los réditos caídos. Aquí ya menciona los intereses. Dice, el descuento del pagaré no vencido, y ahorita voy a explicar por qué menciona no vencido los que sí se vencen, etcétera. Dice, se calculará al tipo de interés pactado en este o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorios se computarán, es decir, se empezarán a contar al tipo estipulado en ellos o a la cantidad que en ellos pues ahí diga, ¿no? Si yo me comprometí a pagar un 3% por concepto de interés mensual, lo pago. Si me comprometí al 5%, lo pago, ¿sale? Entonces, es más que nada, sigue siendo un acuerdo de voluntades. Si vamos a estarlo verificando de esta manera, solamente que donde estás recayendo, evidentemente, a lo mejor este crédito es en un documento diverso, a lo mejor a un contrato, ¿no? Porque puedo poner un contrato, esto obviamente también lo podemos inclusive hacer una pequeña comparativa en cuanto a un mismo ejemplo, pero ¿qué pasa si una persona me pide 20,000 pesos prestados? Ah, bueno, yo tengo tres opciones. La primera, se los presto. Bueno, incluso pueden haber más supuestos, ¿no? Vamos a ver el escenario número uno. Se los presto, pero son en efectivo. Se los doy en efectivo, ¿sabes qué? Sí, sin bronca, ten. ¿Cuándo me los pagas? ¿Sabes qué? Te los pago en 3 meses. Ah, ok, perfecto. Si estamos en octubre, noviembre, o sea, que sea octubre a la fecha en la que estamos ya, no cuenta. Noviembre, diciembre, enero, ¿sabes qué? A finales de enero, pues ajustamos por ahí cuentas, ¿no? Para que me regreses mis 20,000 pesos. Y eso a lo mejor pudiéramos haber pactado, sí, pero pues, dame un interés, ¿no? Por la cantidad de tiempo que te vas a quedar mi dinero y pues evidentemente pues yo necesito también. Puede ser sin interés, puede ser con interés, pero bueno, esta cuestión estoy hablándolo verbal, ¿sale? Se lo estoy dando en efectivo, ok, es un préstamo, nos estamos dando cuenta, es un préstamo, pero no firmamos nada, no sentamos nada. O sea, nada, quizá lo supo, quizá fue enfrente de un familiar mío. Ok, tengo un testigo. Pero nada, o quizá no, ¿no? Pudiera haber no haber nadie cuando le di los 20,000 pesos. Ya sabes que si te voy en mi casa y te los doy, o yo voy a la tuya y pudiera nada más estar nosotros y no pasa nada. Ese es un escenario. Escenario número dos. ¿Sabes qué? Préstame 20,000 pesos. Sí, sí te lo presto. Independientemente de para qué los vaya a usar, le puedes decir, sí, pero ¿sabes qué? Mira, por cuestiones, evidentemente, pues garantizar, ya sea amistad, lazo familiar o lo que sea, fírmame este pagaré. ¿Ok? Sí, sin problema. 20,000 pesos, interés. Pudimos haber pactado, pudimos no haberlo hecho, pero eso se desprendió y es un pagaré, eso ya por sí mismo es un documento mercantil. ¿Sale? Escenario número 2. 20,000 pesos, ¿sabes qué? Fulanito de tal, hago la promesa incondicional de pago a favor de, a favor de, y pongo el nombre de la persona que está prestando el dinero, por la cantidad de 20,000 pesos a los pagaderos y voy a poner la fecha de pago, ¿no? El 30 de enero, 31 de enero, si no me equivoco, sí tiene 31 días, del 2023. ¿Sale? Entonces, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Y firma quien me pidió prestado el dinero. ¿Sale? La fecha en la cual, pues, hoy 20, en realidad esta clase la estoy grabando, 20 de octubre del 2022. Igual, ¿no? En Cuautitlán Izcalli. Bueno, entonces, ese es mi escenario número 2. Es un documento mercantil, pero me estoy refiriendo a un préstamo. Escenario número 3. ¿Sabes qué?
préstame 20,000 pesos. Sí, sin problema, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer un contrato de este préstamo, ¿no? Entonces, ok, sí, sí, no pasa nada. Independientemente de para qué use. Y bueno, ni tan independiente, porque ese contrato pudiera ser mercantil o pudiera ser civil. Sale dependiendo del objeto, y ahí sí quiero que quede claro, el objeto del contrato va a ser dónde, cómo y lo vamos a clasificar, ¿no? Si, bueno, si ese si me lo regresa, por supuesto, ¿no? Entonces se cumplió la final del contrato, entonces no hay que exigir judicialmente y no pasa nada. Pero si no, entonces sí hay que hacer, pues evidentemente una serie de exigencias respecto a esto, ¿no? Em, pero ¿cómo saberlo si lo presento en una acción civil o en una acción mercantil? El pagaré, por supuesto, es un documento mercantil que está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. No hay de otra que ejecutarlo en la vía mercantil. ¿Sale? Y esto obviamente pues tiene, yo creo que de los 4 escenarios que ahorita planteo, firma un contrato sí y ya se ponen las cláusulas, ¿sabes qué? El interés, qué pasa si no me paga, etcétera. Estoy protegiendo a mi patrimonio. Es correcto eso, pero bueno, de hecho son 3 escenarios, no, todavía no pongo el cuarto. El cuarto es igual, no verbal, pero tengo a lo mejor se los deposité y no se los di en efectivo. Entonces como que me protejo, aunque no tanto, ¿no? Pero en el depósito le puse préstamo. Entonces, bueno, sí hay una cuestión rescatable porque hay pruebas, ¿no? Pruebas fehacientes que ya no es, ay, que se los di, nadie había como testigo. Y aunque hubiera como testigo, de repente pues hay testigos que su testimonio son falaces. Entonces, no me estoy protegiendo yo como prestadora, yo como acreedora. Entonces, si lo hago verbal, por supuesto, es un contrato existente, pero ahora, ¿cómo le hago para convencer a un órgano judicial que en verdad sí le preste esa cantidad de dinero y no estoy tratando de tomarle el pelo al sistema de justicia y obviamente también pues el deudor lo va a negar, ¿no? Y pues bueno, ¿qué elementos vas a tener para comprobar? Y aquí el principio general del derecho, quien afirma está obligado a probar, ¿sale? Hubo un préstamo, ok, ¿cómo lo pruebas? Igual, el otro se va a tener su derecho a defenderse. Y recordemos que para títulos ejecutivos o títulos valor tenemos las defensas y excepciones estipuladas en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como ya lo habíamos visto con anterioridad. Entonces es muy importante todo esto, ¿no? Yo siempre recomiendo, bueno, si vas a hacer un préstamo, aunque sea familiar, lo que sea, aunque haya mucha confianza, el amigo, incluso hasta la pareja, pues depende, ¿no? Yo creo que ya ahí sí de cada quien, ¿no? Si son 500 pesos, bueno, pues órale, ¿no? No hay necesidad de hacerlo, bueno, según a mi criterio. Pero si ya son una cantidad de, ¿sabes qué? 5,000 pesos, no, pues 5,000 pesos ya me duelen si no me lo regresan, ¿no? Entonces, digo, hasta de un peso pudiera ser, como lo hice aquí de broma, ¿no? Un pagaré, pero bueno, ¿cómo vas a ejecutar? Sí se puede ejecutar un pagaré de un peso, sí se puede, porque es dinero, es valor, vale un peso. Digo, no vale tal vez muchísimo, pero la ley no me dice, bueno, si son cantidades menores a, no hay derecho a cobrarlos. No, o sea, en realidad no viene una cuantía. Me viene una cuantía para otros efectos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y eso es en cuanto a instancias, en cuanto a las vías, conforme voy a ejercitar mi derecho, pero no me está negando a ejercitar mi derecho. Que eso es una cuestión muy importante y muy interesante. Si más adelante se nos presenta la oportunidad, en cuanto al tiempo, vamos a estar checando un expediente de cómo se está ejecutando esta acción y el porqué de cada una de las cosas. Yo creo que sería bastante idóneo, independientemente pues de que ya sé llenar un pagaré, ya sé qué requisitos debe tener y estas cuestiones que son muy importantes y muy interesantes, pues el conocerlas, ¿no? Sobre todo en la vida jurídica en la cual pues estamos a punto o ya estamos inmersos en este asunto, porque aunque no somos abogados, pues todos tenemos este tipo de tratos. O sea, pedimos prestado, nos prestan de diferentes formas, incluso hasta las tarjetas de crédito, es también pues están reguladas, ¿no? Por eso digo que si el tiempo nos da, porque hay muchos temas por tratar y evidentemente las regulaciones son distintas. Pero bueno, de estos 4 escenarios en los que ahora sí planteé, yo recomendaría mucho más el del pagaré.
¿Y por qué no si, o por qué no a la par el contrato con el pagaré? Bueno, hay una, porque el pagaré, la verdad, para mí pesa más que el contrato. Bueno, pues porque el contrato se va a ejercitar en una vía ordinaria, porque así me lo estipula la ley, pero el pagaré en la vía ejecutiva. ¿Y cuál es la diferencia? Ejecutas desde el principio. Entonces tiene una garantía de pago. Si yo muestro un pagaré, por ejemplo, este documento, ¿no? Aunque no lo crean, sí vale $1, pero vale. Entonces, bueno, yo no lo puedo presentar contra mí misma, por supuesto, pero si mi amiga lo hubiera presentado, si ella lo tuviera en su poder, o un pagaré ya bien establecido, ¿no? Como lo vemos aquí abajito, ¿sale? La seriación, ahorita vamos a ver cómo se llena uno, pero si yo presento esto en un juzgado, por supuesto que el juzgado lo que se admite la demanda en la vía ejecutiva mercantil, se ordena notificar y requerir la cantidad, aquí, híjole, por $0. Y no, pues valiente ejemplo puse, ¿no? Pero vamos a suponer que son eh, 5,000 pesos, ¿no? Por la cantidad de 5,000 pesos. Requiere hacerle a quién viene. Nombre, bueno, aquí no viene, creo que aquí ya viene más lleno. Ah, bueno, aquí sí. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Lo presento, lo voy a meter en Ciudad de México, lugar de pago, Ciudad de México, bueno, lo voy a presentar en los tribunales de la Ciudad de México. El juez va a ordenar, ok, a la orden de, requiere hacerle el pago bueno, aquí no vienen los datos del deudor, de hecho no está completamente lleno, pero aquí vendría a quién se le va a requerir el pago, la cantidad de 100,000 pesos, y o en su defecto evidentemente, pues se me fue la palabra, se faculta al actuario o al ejecutor, en la Ciudad de México se denominan actuarios, para que en caso de no obtener el pago por la cantidad de 100,000 pesos, embargue bienes suficientes para garantizar el adeudo. Entonces, ¿qué me viene? O sea, no, ni siquiera le estoy dando la oportunidad al demandado o a la persona que se le está requiriendo el pago a que me conteste, ¿no? Aunque tenga su garantía de audiencia. Y ojo con lo que estoy diciendo, tiene su garantía de audiencia, nada más que de forma precautoria, embárguesele. Ok, ¿qué significa? No se los estoy quitando ya. Eh, Significa que estoy garantizando 100,000 pesos, porque, bueno, vi dos vehículos que yo creo que entre los dos hacen los 100,000 pesos, ¿no? Que son modelos quizá no tan recientes, o un vehículo de un buen modelo que sobrepasa los 100,000 pesos, pero de todas maneras se embarga, no lo puede vender, no lo puede enajenar, no lo puede donar, no lo puede destruir. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un bien embargado. Entonces, entiéndase, embarga precautoriamente desde el inicio. En cambio, en un juicio ordinario, primero hay que demostrar, igual, se requiere, se demanda, se le notifica, se le emplaza, se le da un plazo para contestar, contesta, bueno, ya contesta, obviamente, pues se defiende, pone sus excepciones, hay audiencias, ofrecen pruebas, desahogan dictado una sentencia. Hasta la sentencia dirá, ok, se ordena el embargo ok, sí procede el pago, bueno, pues ahí vamos al embargo, pero hasta el final. Y ya no es un embargo precautorio porque ya se demostró que sí debe el dinero. Pero tiene que pasar todas las etapas del juicio para llegar a eso. En cambio, en un pagaré, precautoriamente, te requieren los 100,000 pesos. ¿No los das? Ok, te embarga, señala bienes para embargar. No, no quiero. Ok, pasa el derecho al acreedor. Entonces el acreedor, ¿sabes qué? Mira, ese carrito siempre me ha gustado, lo señalo como bien de embargo. Entonces, precautoriamente se embarga un vehículo de la marca bla, 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 con placas bla, con número de serie tal. Entonces, esa es la cuestión de los pagares. No creo que la importancia de ello. Ahora sí, contesta la demanda, pone sus defensas, excepciones. Igual nos damos con todo en el juzgado, ofreces pruebas, se desahogan las pruebas y al finalizar se verifica a quién le asiste la razón. Si la razón le asiste, por ejemplo, aquí, María del Pilar Montes de Oca, del C, bueno, no sé qué significa eso, yo no lo hice, simplemente tomé ejemplos pues por ahí de internet para que veamos no estos datos que de hecho las líneas en blanco son para que llenemos
y que sea mucho más fácil. Lo importante creo está de lo que ya está obviamente pues prellenado, ¿no? La mención de ser un pagaré dentro del documento que ya tengo el requisito número 1. No importa, en realidad este formatito verde ni siquiera es pues necesario, ¿no? Lo puedo hacer, repito, incluso hasta en una servilleta y no pasa absolutamente nada. Tiene la misma validez, tiene la misma valía. Pero bueno, regreso al ejemplo. Dentro de obviamente de los 4 escenarios, yo preferiría, si es una deuda, el propio pagaré, porque pues lo que contempla pues obviamente todo lo que es el pagaré, ¿no? El embargo precautorio desde el inicio, a diferencia de todo lo demás. Y bueno, me regreso un poquito a este lado. Dice, el suscriptor del pagaré considerará como aceptante para todos los efectos las disposiciones enumeradas anteriormente, salvo el caso de los artículos 168 y 169 en que se equiparará al girador. ¿Sale? El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones numeradas antes. Todas estas. ¿Por qué? Todas estas son las que regulan a la letra de cambio. Dice, salvo el caso de los artículos 168 y 69 en que se equiparará al girador. El girador es la persona que da la orden de pago. El girado es a quien tiene que pagar y el beneficiario es quien es. El propio girador puede ser el beneficiario en realidad, puede tener esa calidad. No, o sea, yo lo giro, tú me tienes que pagar, yo soy el beneficiario, soy girador y beneficiario. Entonces, es por eso es diferente y en el pagaré no vienen estas circunstancias, ¿sale? Por eso dice, el suscriptor del pagaré será considerado como aceptante, es el deudor, es el girado, ¿no? Para todos los efectos, las disposiciones mencionadas anteriormente, salvo los artículos 168 y 69, habría que ver el 168 y 169, dicen el que se equiparará al girador, al que emite la orden, ¿sale? Y bueno, aquí y dije, igual con el tiempo si nos alcanza, yo creo que sí, si no, pues busquemos con que en el portal del Semanario Judicial de la Federación, en la consulta tradicional de tesis aisladas y jurisprudenciales, le pongamos ese número de registro digital, sin problema vamos a poder ver la jurisprudencia que quiero mostrarles para que analicemos, ¿no? En realidad no está muy larga, pero más bien me gustaría en estos minutos restantes, este está un poquito, mm, bueno, no se ve con claridad lo que aquí sí, incluso lo puedo hacer un poquito más grande, bueno, así, ok, dice pagaré. Número 1. Y de hecho puede ser, aquí puedo poner 1 diagonal 5, ¿no? Que es 1 de una seriación de 5, porque todos van en el mismo sentido. Habría un número 2 de 5, un número 3, es como si fuera, eh, como si estuviera foliado, que es realidad, en realidad es eso, ¿no? La foliación. Bueno, caray, ya se me bajó, se me subió más bien dice, bueno, aquí estoy viéndome a mí misma, 100,000 pesos. ¿En dónde se está firmando? En Ciudad de México a 1 de febrero del 2019. Porque aquí menciona lugar y fecha de expedición. En el momento en que se está expidiendo, ¿sale? Debemos y pagaremos, menciona aquí, debo, entre paréntesis, debemos, si es que es más de un deudor. Y pagaré o pagaremos, si es que es más de un deudor, incondicionalmente por este pagaré. Recordemos que la fracción segunda del artículo 170 menciona que sea evidentemente pues la promesa incondicional de pago. No necesariamente tiene que tener la palabra prometo incondicionalmente pagar, no, sino que es debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de María del Pilar Montes de Oca del C, ¿no? Y aquí, de hecho, bueno, este ya está llenado a computadora, pero dice acá abajo, viene la línea y dice nombre de la persona a quien ha de pagarse. Yo creo que es bastante claro incluso para una persona que no
sin haber estudiado la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y tener estos ejemplos como tal, eh, pues qué datos van ahí, pero ni tan claros a veces porque también conocí a una, creo que sí lo ha mencionado, ¿no? Una personita que sí colocó los datos al revés. Entonces, ella era la acreedora y se ponía acá, datos del deudor. Entonces, ella ponía sus datos como acreedora acá de este lado, donde dice datos del deudor. Y a la persona que le debía acá. Entonces, vaya, cambia mucho si María del Pilar, ahora, no va a ser a la orden de María del Pilar, sino María del Pilar va a tener que pagar, ¿sale? Entonces, cambia los papeles, ¿no? Así, caray, si yo fui la que le presté los 100,000 pesos, pues es que ahora eh, la cosa está al revés, ¿no? Yo soy la que tiene que pagar esos 100,000 pesos. Esa es una situación importante. Digo, por fortuna, evidentemente, el acreedor se queda con el título de crédito. El deudor no puede hacer absolutamente nada. Si María del Pilar, aunque su nombre estuviera acá, ella tiene el documento, pues sencillamente nadie lo puede hacer valer más que ella, ¿no? No lo haría valer, evidentemente, pues en su contra, ¿no? Pero bueno, entonces creo que son datos muy interesantes y muy importantes que tenemos y que hay que pues también respetar un poquito esta circunstancia, ¿no? Y ya menciona, en Ciudad de México, dice en lugar de pago, o que se va a hacer el pago en Ciudad de México, se va a cobrar en Ciudad de México el 19 de febrero del 2020, fecha de pago. A la cantidad de 100,000 pesos, esto tiene que estar con letra. Sale aquí, aquí viene el número, pero aquí tiene que estar la letra. Dice valor recibido a nuestra o a mi entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al. Si no hay numeración, pues no se pone. Dice todos están sujetos a la condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento serán exigibles todos los que sigan en número, además los ya vencidos desde la fecha del vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación. Causará intereses moratorios al tipo D y viene el espacio vacío por ciento mensual pagadero en esta ciudad puntualmente con el principal. Datos del deudor, nombre, dirección, población, teléfono, acepto o aceptamos y ahí vienen las firmas del deudor o de los deudores. ¿Sale? Esta es una situación también pues interesante para poder verificar o ahora sí ya con mucho más datos para solamente pues llenarlo, ¿no? Espero que haya quedado claro y bueno, si tenemos la posibilidad de checar la jurisprudencia, pues bastante bien. Si no, bueno, pues de todas maneras en otro momento estaremos verificándolo. Por lo mientras, pues yo me despido, agradezco pues la atención recibida en este momento y bueno, pues quedo a la orden y esperemos la próxima sesión clase ya continuar, bueno, ya estaremos continuando más bien con el cheque, el análisis del cheque también y obviamente pues también sus disposiciones, las disposiciones especiales, entre otras. Espero que haya quedado claro al momento lo relativo a la letra de cambio y al pagaré y si no, bueno, pues también démosle una leidita. Recuerden pues los apuntes. Más adelante pues voy a pedir un trabajo similar a ello. Mientras tanto, las tareas pues se encuentran en el apartado específico de tareas en la plataforma. Y bueno, siendo todo lo que deseo manifestar, agradezco mucho nuevamente y hasta la próxima.